La siguiente prefiguración, muy rápida y es muy obvia, muy básica, es Yael, una mujer poco conocida. Yael, poco conocida porque su intervención es muy breve, pero bueno, es interesante. En el libro de los jueces es donde aparece este personaje, es el periodo en el que acaban de entrar en la tierra prometida y se van instalando, pero es complicado porque hay otros pueblos más fuertes que ellos, que les hostigan, les persiguen, y en este caso las tribus que están asentadas aquí en el norte, en lo que es la zona de Galilea, llevan 20 años estos cananeos pues arrasando con los terrenos de los israelitas y fastidiándoles y oprimiéndoles. Entonces acuden a Débora, que es una juez, es decir, una mujer suscitada por Dios para guiar a las tribus de Israel en este periodo, y ella les dice: no os preocupéis, luchad contra los enemigos. El general enemigo se llamaba Sísara, un general que era famoso porque tenía muchos carros de combate, y con ellos, con los carros de combate, pues acababa con todas las esperanzas de los israelitas. Pero el Señor os los entrega, dice Débora. Como Barak, que es el israelita que ha ido a consultarle, no acaba de fiarse del todo de que van ya a obtener la victoria, dice: bueno, pero vente tú con nosotros para tener más seguridad y demás. Y entonces ella dice: vale, yo iré, pero el Señor entregará al general enemigo, a Sísara, que en este caso es el que prefigura al malo, es decir, a la serpiente, el que prefigura al opresor del pueblo de Dios, será vencido por manos de mujer, que será Yael, que es la que prefigura a María, que nos obtiene la victoria acabando con el enemigo. Entonces, si veis el mapa, bueno, solo para haceros una idea, ¿qué sucede? Pues que la batalla tiene lugar aquí, luego en la línea azul es por donde va Sísara huyendo, porque la victoria se la otorga Dios al pueblo de Israel, pero el jefe enemigo se le rompe el carro de combate, va entonces a pie y llega a la tienda de Yeber el Kenita, cuya mujer es Yael, que en principio era terreno de nadie, ni de los cananeos ni de los israelitas. Y entonces le dice: mujer, escóndeme que me persiguen y dame algo de beber. Entonces Yael le dice a Sísara, al malo: sí, pasa aquí, descansa, le da un vaso de leche y se queda dormido, agotado. Y entonces Yael coge una piqueta de las tiendas, es decir, uno de los clavos que sirven para clavar fijar la tienda en el suelo, y estando Sísara dormido, apoya la piqueta en la sien y de 2 golpetazos de martillo le clava el clavo en la sien, dejándole clavado al suelo. Como consecuencia del clavo atravesándole la cabeza, lógicamente Sísara muere. Y cuando llegan los perseguidores de Sísara, del enemigo, pues Yael sale a su encuentro y les dice: el hombre al que buscáis yace ahí muerto. Bueno, es una batalla, es un episodio quizá un poco truculento, pero que prefigura también esa victoria de María destruyendo la cabeza del enemigo. En este caso es muy obvio, ¿verdad?, que le aplasta la cabeza, se la atraviesa con un superclavo. Y lo que quiero subrayar de esta escena es que Yael se juega la vida en esta acción. Es decir, fijaros, por un lado, que Satanás venció a Eva engañándola. Y por eso también el engañador debía ser vencido también con un engaño, en este caso de Yael, que le dice: pasa aquí.
pero se arriesga, es decir, mete al enemigo en casa. Y se juega que, oye, si se despierta y me ve con la piqueta, va a acabar conmigo. Es decir, arriesga su vida por acabar con el mal. Del mismo modo María. María activamente tiene que luchar contra el mal para obtenernos la salvación. Seguimos avanzando. Este es un pasaje maravilloso. 2 Macabeos, capítulo 7. Es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Imagino que no domináis la historia antigua de Israel, pero así resumiéndolo mucho, en los últimos 1000 años, Israel empezó con la monarquía y la independencia que tenía con el rey David y luego Salomón, luego se dividen en 2, y desde que se dividen en 2 empiezan a estar siempre sometidos por todos los grandes imperios que vienen a continuación en Oriente. El primero es el imperio asirio, que es el que destruyó el reino del norte. Después de Asiria vino el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, que fue el que arrasó el reino del sur y el que destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón y lo redujo a cenizas y se llevó en el 586 a.C. a todos los judíos desterrados a Babilonia. En tercer lugar vino el imperio persa, con Ciro el Grande, que vence a los babilonios y permite a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir de nuevo el templo. Y los persas están pues desde el 539 a.C. hasta el 333. ¿Qué pasa en el 333? Que irrumpe Alejandro Magno con su gran ejército y en 10 años, del 333 al 323, conquista todo. Todo Egipto, toda la costa del Mediterráneo, toda Mesopotamia, todo lo que es actualmente Irán, Irak, Siria, y llega hasta la India, en 10 años. Luego se muere, a los 33 años de edad, sin descendencia, después de bañarse en el Éufrates y coger un constipado. Lo que no han podido los enemigos, pues puede un virus. Y al morir, su inmenso territorio conquistado lo divide entre sus generales, como no tiene hijos. Y entonces, pues la zona de Egipto y de Palestina queda bajo un general. Entonces los judíos pasan, a partir del 301 más o menos, a estar sometidos a los griegos que se sitúan en Egipto. Y ahí van a estar pues, desde el 301 hasta el 198. Y en el 198 pasan a ser dominados por los griegos que habían quedado en Siria, también llamados los Seleucidas, porque son los descendientes de Seleuco, el general de Alejandro Magno. Estos Seleucidas, el primero que les gobierna es Antíoco III el Grande, luego un hijo suyo y luego otro hijo suyo, Antíoco IV Epífanes. Y aquí es donde quería llegar, a Antíoco IV Epífanes. Claro, Alejandro Magno, cuando lo conquista todo, además de una conquista militar, también es una conquista cultural. Entre otras cosas, se va imponiendo el griego como el idioma universal de todo el planeta, tanto en el Imperio Romano, que vendrá después, como en todo este territorio. Y además se va transmitiendo la cultura griega a través de las bibliotecas y de los gimnasios que se van fundando en las distintas ciudades, porque Alejandro, entre otras cosas, iba fundando ciudades griegas, la polis griega, y funda 5 o 6 ciudades con su nombre. Está Alejandría de Egipto, pero luego hay 4 o 5 Alejandrías más fundadas por Alejandro Magno. Y entonces la cultura va impregnando todo. La cultura griega era un pack del idioma, de la filosofía y también de la religión.
y con ellos van transmitiendo todo el Olimpo griego. Pues Zeus, Afrodita, Hermes, todos los dioses del Olimpo, cada uno para sus... Entonces los judíos tienen que afrontar el choque cultural con el helenismo, con la cultura griega. Y en un primer momento, todos estos reyes griegos que vienen después de Alejandro Magno son respetuosos con la fe de los judíos, les permiten vivir su fe. Dentro de los judíos hay muchos que apostatan de su fe y se pasan al helenismo, porque les parece más guay, más moderno, más lo que sea, y otros no. Todo esto hasta que llega Antíoco IV Epífanes, que por distintas causas que ahora no vamos a ver, decide implantar a la fuerza la cultura y la religión griega. De tal manera que en todo su imperio, incluidos los judíos, estaba prohibido adorar a cualquier otro dios. Y en concreto los judíos estaban condenados a muerte si circuncidaban a un niño o si permitían que se circuncidase, si tenían en su casa un libro de la ley, es decir, la ley de Moisés, la Biblia, y si no sacrificaban a los dioses griegos sacrificios que el mismo emperador hacía de carne de cerdo. Y cualquiera que no hiciese esto era condenado a muerte. Es decir, es un plan que tiene como fin aniquilar el judaísmo y convertirlos a todos al helenismo. Esta persecución se da en el año 167 a.C., la persecución de Antíoco IV Epífanes. Esta persecución provoca dos cosas. Una, la revuelta macabea, con Matatías y sus hijos, Judas Macabeo, Jonatán y Simón, que llegaron, el rey griego había mandado legados suyos a todos los pueblitos a ofrecer sacrificios a Zeus, a Afrodita y demás, para que todo el pueblo comiese de la carne de cerdo ofrecida a los dioses. Quien no lo hiciese era reo de muerte. Entonces, en Modín, pues los macabeos se levantan, matan a los legados imperiales y huyen a las montañas y se le unen mucha gente y comienza una revuelta que permite que perviva el judaísmo. Pero a la vez surgen también los primeros mártires, es decir, aquellos que se niegan simplemente a sacrificar y se atienen a las consecuencias. Morir, sufrir el martirio por culpa de su fidelidad. Y aquí se nos enseña, entre otras cosas, que es mucho más importante mantenerse fiel que mantener una vida biológica que antes o después se va a gastar. En estos mártires, el ejemplo máximo y más esplendoroso es el del capítulo 7 de 2 Macabeos, donde aparece una mujer viuda que tiene 7 hijos y que están delante del rey, Antíoco IV Epífanes, lo tenéis aquí a la derecha, que le dice al primero de los 7 hermanos: aquí está la carne sacrificada a los ídolos, come y tendrás el título de amigo del rey, te llenaré de oro, todo promesas, ¿no? Y él dice que ni hablar, que antes la muerte que traicionar la alianza con Dios. Y entonces le empieza a torturar delante de sus hermanos y de su madre. Los hermanos y la madre tienen el sufrimiento de ver a su hermano mayor torturado, sabiendo a su vez que luego a ellos les va a tocar lo mismo si no comen de la carne sacrificada a los ídolos. ¿En qué consistía la tortura? Pues en arrancarle en vivo el cuero cabelludo, en flagelarle con látigos que terminaban en huesos de animales que le iban despellejando, en
arrancarle la piel, amputarles las extremidades, también la lengua porque no dejaba de proferir su fe en el Señor y estando ya con las extremidades amputadas y todo esto que he dicho, freírle en una sartén mientras se le va deshaciendo por el fuego el cuerpo. Es decir, algo nada agradable. Según van pasando los hermanos, todos van manifestando una fe en la resurrección admirable. De hecho, alguno de ellos, según le llega el turno, directamente extiende los brazos y dice: córtamelos, porque yo no voy a renegar de mi fe, y además los pienso recuperar cuando resucite entre los muertos. Solo macabeos, ¿verdad? ¿Cómo solo macabeos? De los que están mencionando los que murieron, ¿no? Los hermanos macabeos No son estos los que no son... vale. O sea, hay dos hermanos, hay dos tipos de hermanos. Los hermanos que se rebelan en armas y que esos son Judas Macabeo, los hijos de Matatías, Judas, Jonatán, Simón, y eso es la revuelta macabea. Pero esos no mueren mártires, sino que son como guerrilleros que frenan el avance de los griegos. Y luego están estos 7 hermanos anónimos, que estos no sabemos sus nombres, que aparecen en el libro de los Macabeos, en concreto en el libro 2 Macabeos, capítulo 7, y estos son los que mueren mártires, los hijos de la viuda. Y manifiestan esa fe en la resurrección y dicen: no tengo miedo de morir porque sé que Dios me resucitará en el último día y me pagará, me premiará por todo esto, mientras que vosotros no resucitaréis para la vida, sino para la ignominia. Y así van manifestando todos su fe. ¿Y qué hace la madre y sus hijos mientras van torturando uno a uno a los demás? Dice el versículo 5, mientras el humo se expandía abundantemente en torno a la sartén, los otros se exhortaban entre sí junto a su madre. ¿Se exhortaban a qué? A mantenerse fieles. Esta madre prefigura a la Virgen María al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque, fijaros, y esto sigue avanzando sin permiso. Esta madre de los macabeos podría haberse rebelado contra Dios, podría haberle dicho: ¿cómo permites que mueran mis hijos? Pero no, ella sostiene a sus hijos en la prueba para que sean fieles. No es otra cosa lo que hace María al pie de la cruz. No le dice a Jesús: bájate y me echa un rayo a estos romanos sádicos, hombre, y mándales al infierno. No, está sosteniendo a su hijo para que tenga fuerzas de llegar hasta el final, como hace esta madre. Aquí se animan unos a otros, junto con la madre, que les dice: ánimo, hijo, tú como tu hermano, tú adelante, tú hasta el final, tú mantente fiel. Y esto es especialmente notorio al final. Dice en 20:21, la madre fue de todo punto admirable y digna de gloriosa memoria. Viendo morir a sus 7 hijos en el plazo de un día, lo soportaba con serenidad gracias a la esperanza en el Señor. Del mismo modo María, ¿no? Soportaba con serenidad, con dolor terrible, pero con serenidad, sin perder la esperanza al ver a su hijo en la cruz. Exhortaba en su lengua patria a cada uno de ellos, llena de nobles sentimientos, les exhortaba a la fidelidad. Aquí la veis a la derecha, diciendo: venga, adelante. Aquí no he resistido ponéroslo en griego, para que os suene por lo menos un poquito en el original, porque este libro no existe en hebreo, solo existe en griego. Ahí está con el último, ya han muerto 6 de sus hijos.
Y le queda el pequeñito. Le veis ahí, ¿no? El pequeñito. Bueno, está justo detrás mío, no sé si lo tapo. Ahí. El rey le ha dicho a la madre: mujer, ten piedad de ti misma y de tu hijo pequeño. Convéncele para que coma carne de cerdo y os libréis tú y tu hijo de la muerte. Entonces la madre dice: sí, ahora mismo lo hago, espera ahí. Entonces va y le habla al hijo en arameo, que no entiende el griego, y le dice: Huye, eleisonme, axiose teknon. Huye, hijo, vocativo, hijo. Eleison, si sabéis lo que significa, ¿no? Kyrie eleison, ten piedad de mí. Y uno podría imaginar que va a decir: ten piedad de mí, apostata, y así cuidas de mí. Dice: no, dice lo contrario: ten piedad de mí y no se te ocurra apostatar. No me darías mayor desgracia que si te apartas de la fe. Axio se tecnon, axio, sé digno, hijo mío, de tus hermanos, actúa como ellos, porque en el fondo, si tú ahora mantienes tu fe y mueres, te recuperaré vivo en la otra vida. Pero si tú ahora apostatas, te tendré 4 días aquí conmigo y te perderé para toda la eternidad. Por tanto, la madre le exhorta a la fidelidad hasta el final, y el hijo dice: por supuesto. Le dice: no tengas miedo de este verdugo, sino sé digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que en el tiempo de la misericordia, en la resurrección final, te recupere junto con tus hermanos. Esto es una madre, alguien que educa a sus hijos para la fidelidad a Dios y para el cielo. Hoy día se preocupan tanto de una supercarrera, de un superpuesto, y se olvidan muchas veces de educar para el cielo y la fidelidad. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdo mi vida? ¿De qué le sirve a una madre que su hijo triunfe en este mundo si no lo encuentra en la vida eterna? Bien, pues finalmente también la madre murió, mártir como los hijos, todos ellos fieles. Y en esto, como digo, es la prefiguración de María. Son 2 madres, María a la izquierda y la madre de los 7 hermanos a la derecha, que mueren con sus hijos ofreciéndolos a Dios. Porque María, como decía San Bernardo, muere místicamente con Cristo en la cruz. O sea, el dolor de María es mortal en la cruz. Muere con su hijo, aunque no muera físicamente. Pero sobre todo, María y la viuda de 2 Macabeos 7 mueren ofreciendo a sus hijos a Dios para recuperarlos vivos y resucitados. Y les exhortan, les animan, les apoyan, hacen lo que una madre, les dan fuerzas para llegar hasta el final. Esa es la colaboración esencial de María al pie de la cruz para con su hijo. No rebelarse contra Dios, no maldecir a Dios, sino decirle a Dios: lo último que me queda, que es mi hijo, te lo ofrezco por la salvación del mundo, del mismo modo que Él se ofrece a sí mismo por la salvación del mundo. Aquí dice: es jatede ton huyon gemeter eteleutesen. La última después de los hijos fue la madre, que también murió. Cuarta prefiguración, la reina Esther. La reina Esther es una historia que es sustancialmente la misma que la que vamos a ver en el quinto lugar, que es la de Judith. Son
aparentemente dos historias distintas, pero el núcleo y el mensaje es prácticamente el mismo. Esther lo voy a pasar un poco más rápido, porque luego en Judith es lo mismo, pero en Judith es que brilla esplendorosamente la prefiguración. Las dos situaciones, en Esther y en Judith, son iguales. El pueblo de Dios está a punto de ser exterminado de sobre la faz de la tierra. Algo parecido a lo que pretendía la persecución de Antíoco IV Epífanes. Lo que pasa es que Esther y sobre todo Judith presentan dos escenas históricas que no consta que hayan tenido lugar nunca, porque probablemente lo que hacen es proyectar una situación escatológica, una situación que recuerda a lo que puede ser el futuro en la escatología. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel, que es el libro profético que habla de la resurrección final de los muertos, indica que antes de que llegue ese momento, el momento final, tendrá lo que llama el catecismo, sucederá el último desencadenamiento de las fuerzas del mal sobre la tierra, que tomará la forma de una persecución guiada por el anticristo contra la Iglesia Santa de Dios, contra el pueblo santo de Dios. El libro de Daniel lo que dice es que tendrán lugar los días más difíciles que se han vivido sobre la faz de la tierra. Pero en ese momento tendrá lugar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que precede a la victoria definitiva de Dios? Y por lo tanto a la victoria anunciada en Génesis 3. Lo que precede es el desencadenamiento último de la fuerza del mal. Es el momento más terrible que pueda imaginarse para el pueblo de Dios. Y entonces tanto Esther como Judith proyectan dos situaciones que encajan con esa designación, con ese modelo. En el caso de la reina Esther, pues se presenta a todo el orbe dominado por el imperio persa, un imperio que por otra parte fue bastante tolerante con todos los pueblos, pero aquí aparece un malo, que sería Amán, el que prefigura a la serpiente, que le coge manía a un judío Mardoqueo, porque no se postra ante él, ya que Amán tiene muchos aires de grandeza y ha dado una orden para que todos, cuando pase por la calle, le hagan reverencias. Mardoqueo dice que él es judío y que no va a hacerle reverencias, que solo se reverencia a Dios. Y entonces Amán dice, que eres judío, pues le coge una tirria tremenda a los judíos y consigue que el rey saque un decreto de exterminio de todos los judíos. Aquí no es como la persecución que te puedes salvar si haces un sacrificio. No, aquí, si eres judío, serás exterminado, porque ha salido un decreto real inapelable. Esa es la situación extrema que presenta el libro de Esther. Aparentemente no hay salvación posible, está decretado el exterminio. Y además se ha echado a suertes cuál es el día en el que van a ser exterminados, el último día del último mes, y claro, todos los judíos de la tierra, cuando se publica el decreto, se estremecen, se rasgan las vestiduras y reaccionan como hay que reaccionar ante cualquier dificultad, ayunando, haciendo penitencia, vistiéndose de saco, echándose ceniza en la cabeza y elevando súplicas a Dios, que todo lo puede. Entonces resulta que mientras todo esto sucedía, no voy a entrar en los detalles, pero el caso es que Esther había llegado a ser la reina del emperador Asuero, porque la reina oficial, Vasti, había caído en desgracia, y entonces el rey había hecho como una especie de concurso de belleza para coger una sustituta de la reina, y entonces, al final eligió a Esther, sin saber si era judía ni nada,
Y entonces Mardoqueo le dice a Esther, probablemente hayas llegado a este puesto para intervenir ahora en favor de tu pueblo. Y Esther le dice, pero ¿tú sabes lo peligroso que es? ¿Tú sabes que si me presento ante el rey sin ser llamada, soy rea de muerte? Y hace más de un mes que no me llama. Mardoqueo le dice, mira, Dios nos salvará por tu medio o por otro medio. Pero si tú no actúas, no te creas que te vas a librar tú de la muerte por ser la reina. Dice, no, si yo no digo que no vaya a hacerlo, le dice Esther. Lo que te digo es que es muy peligroso y que por lo tanto pongas a todos los judíos a rezar por mí para que el Señor se conmueva y toque el corazón del rey y cuando me presente a él me toque con su bastón en el hombro y me perdone la vida y pueda presentarle mi petición. ¿A qué hora hay que acabar? A la 1. Ah, bueno, entonces todavía me queda un ratito. ¿Qué hace Esther? Lo mismo que han hecho los judíos. Se quita sus vestidos. A ver, ¿esto ha avanzado? No, está donde tiene que estar. Se quita sus vestidos de reina, se embadurna de ceniza, se despeina y se pone a suplicar al Señor que le ayude. La confianza está en la oración y en la humillación y en la humildad. Y después de ayunar, hace una oración muy larga, yo aquí he seleccionado solo esta frase, donde pide, libéranos de la mano de nuestros enemigos, convierte nuestro luto en gozo y nuestros dolores en salud. Que a los que se alzan contra los que están de tu parte, Señor, les sirva de escarmiento. Aparece, Señor, manifiéstate, Señor. Y y sigue suplicando, ¿no? En este sentido, pues también prefigura a María, que es la que suplica constantemente por el pueblo santo de Dios y la que también en el momento de la redención pues pide por la salvación del mundo, pide que su Hijo, que la ofrenda de su Hijo Jesucristo sirva para redimir. Llegado el momento, se pone todos sus vestidos de gala y toda su belleza y se presenta ante el rey. Entonces el rey al principio la mira así como con ira, pero ella se desmaya y entonces le cambia el rostro al rey, se desmaya 2 veces y al final el rey se conmueve y le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Y entonces le dice, te pido que aceptes venir a cenar a la casa con Amán, el primer ministro, el malo. Entonces, por supuesto, reina Esther, allí estaremos. Entonces vuelven a reunirse los 3, Amán encima todo enorgullecido, diciendo, la reina me ha invitado a cenar con el rey, qué importante soy, ¿no? Y cuando están en la cena otra vez el rey vuelve a decirle, reina Esther, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, yo te lo concedo. Y entonces dice, Señor, solo te pido que me concedas la vida, a mí y a mi pueblo, porque estamos condenados a muerte. ¿Cómo? ¿Quién ha hecho eso? Dice, ese malvado de Amán, el cual se queda blanco y entonces el rey sale enfurecido diciendo, ¿cómo es esto posible? Amán, que ya ve que su ruina es inminente, intenta interceder ante la reina, pero ya no hay esperanza para Amán y entonces acaba finalmente ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y así, a través de esta historia, se manifiesta cómo ante una situación de salvación imposible y de condena segura, Dios es capaz de sacarse un as de la manga y a través no de un poderoso ejército de carros de hierro, no a través de un soldado como David que vence en Goliat, sino a través de lo que humanamente podríamos pensar que es más débil e ineficaz para vencer al enemigo, como es una mujer. Dios trae la salvación a todos. Es Dios quien la trae, pero es a través de una mujer
que confía en Dios, que pone su confianza en Él a través de su oración. Y no es casualidad que sea a través de una mujer, porque ya está vislumbrándose Génesis 3 en el trasfondo, ¿no? Una mujer aplastará la cabeza, una mujer vencerá al enemigo, como en el caso de Esther frente a Amán. Y esta historia, pero elevada en intensidad al cuadrado, es la que encontramos en el libro de Judith. Si hay estridencias históricas en el libro de Esther, en el de Judith estas también se multiplican porque el hagiógrafo tiene un interés muy claro en presentar una escena imposible, para que sepamos que es una escena que está fuera del tiempo y fuera de la historia. Está proyectada al final de la historia. Es como, de hecho, el libro empieza diciendo, bueno, el rey Nabucodonosor, gobernando en su capital de Nínive, mandó a su general Holofernes. Nosotros lo oímos y como no estamos familiarizados, nos dice, pues muy bien, pero es que Nabucodonosor nunca fue rey de Nínive, sino de Babilonia. Nínive era la capital asiria, otro imperio que no tiene nada que ver, y Holofernes es un nombre persa. Entonces, es como si dijésemos, cuando el Papa Juan Pablo II, de origen francés, tomó la sede de Constantinopla en el siglo IV, y uno dice, no, ni San Juan Pablo II estuvo en Constantinopla, estuvo en Roma, ni es de Francia, sino de Polonia, ni del siglo IV, sino del siglo XX. Y, claro, uno que sabe quién es San Juan Pablo II, pues pilla las estridencias, como las pillaban en Judith todos los de la época. A nosotros, como nos pilla lejos, pues no las pillamos. Pero, ¿qué hace este libro? Va a reunir en una misma escena a todos los enemigos clásicos que ha tenido Israel en toda su historia, a los más poderosos, a los asirios, a los babilonios, a los persas, a los griegos y a todos los pequeñitos de alrededor que les han estado fastidiando toda la vida, moabitas, edomitas, filisteos, egipcios, fenicios, sirios, todos. La situación es proyectar lo que decía antes el libro de Daniel, una situación donde no hay posibilidad ninguna de salvarse. El rey, el supuesto rey, Nabucodonosor, el inexistente Nabucodonosor, que nunca fue rey en Nínive, ha hecho una guerra contra todos los que estaban en el oriente, había pedido ayuda a los reinos de Occidente, es decir, a los judíos y a todos los que le rodean, y no le habían hecho caso. Entonces, después de arrasar a todos los reinos del oriente hasta la China, cogiendo todos los ejércitos de esos señores, viene a castigar a los que no le habían ayudado cuando les llamó, es decir, a todos los demás pueblos. Y después de castigar a 2 o 3, todos los demás se rinden y unen sus ejércitos a Holofernes, que es el gran general que comanda, por lo tanto, a todos estos enemigos. Unirse al ejército de Holofernes implica postrarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor como si fuese Dios, que es lo que habían hecho los griegos. Entonces, claro, todos se unen menos los judíos. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos... Aquí creo que no tengo mapa, ¿no? No. Tenemos... Visualicéis Palestina, ¿no? Bueno, Palestina rodeado de todos estos enemigos, o sea, de todos los pueblos con un ejército de miles de millones de soldados, de carros de combate, de todo. Y Holofernes dice, pero este pueblo que no se me somete, ¿quién es? Entonces le cuentan, pues mira, es que este es un pueblo que tiene una alianza con su Dios, y le dice una monita, Agiore, la monita,
Y cuando es fiel a su Dios, es un pueblo inexpugnable. Pero cuando peca, pues cualquiera puede acabar con él. Yo por eso te sugiero, Holofernes, que te enteres si está siendo fiel o no. Bueno, Holofernes dice, ¿cómo yo lo voy a arrasar, sea fiel o no a su alianza? Todo el que esté a Gior el amonita le echan a patadas del campamento y le recogen los judíos y les dice, mirad, tiene un ejército inmenso. Entonces, todo el ejército de Holofernes está delante de una ciudad que es como la que le impide el paso para ya entrar y conquistar a todos los judíos. Esa ciudad se llama Betulia. Es una ciudad inexistente. O sea, no hay Jerusalén existe, Betania existe, pero Betulia no, es un nombre inventado porque casi todo es inventado en este libro. Pero es muy interesante el nombre. ¿Sabéis lo que significa Betulia? ¿Sabéis lo que significa Betulá? Betulá en hebreo significa virgen. Betulia es la ciudad de la Virgen, el lugar de la Virgen. Curioso, ¿verdad? Holofernes decide, se van a enterar, voy a hacerles un asedio hasta que se mueran de hambre, de sed, se rindan y entonces les arrasaré, para no perder ni un solo hombre. Entonces asedia la ciudad de Betulia. Los judíos de Betulia pues mandan a los soldaditos a los picos de la montaña, porque esto es como la cordera montañosa del Carmelo y solo se puede pasar por un desfiladero donde está Betulia. Entonces mandan ahí a los soldaditos y entonces Holofernes, que tiene ahí su inmenso ejército, manda también sus soldados para decir, como se mueva uno, y aquí les asediamos hasta que se rindan. Total, que pasa un mes sin llover una sola gota, todos en Betulia muertos de sed, acuden a los jefes. Bueno, una nota que nos confirma que el texto no es histórico. Dice, todos los israelitas y todos los judíos estaban siendo fieles a la alianza, algo que no ha pasado nunca. Siempre han estado, bueno, a pesar de ser fieles, van muchos de los judíos de Betulia a los jefes de Betulia y le dicen, nos vamos a morir, tenemos que rendirnos, mejor ser esclavos que morir de sed. Y entonces los jefes de Betulia dicen, no, pero el Señor nos tiene que salvar, pero es que nos vamos a morir. Bueno, vamos a darle 5 días al Señor para que nos salve. Si en 5 días no nos ha salvado, nos rendimos. Y entonces aparece en escena Judith. Judith, propiamente, valga la redundancia, no es un nombre propio. Judith significa simplemente judía, mujer judía. Igual que madrileña, no es un nombre propio. Madrileña, imaginaos, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo madrileña. No, tú eres madrileña, pero no te llamas. No, pues en este caso, Judith tiene un nombre genérico, mujer judía. Tiene su importancia. ¿Por qué? Porque no es solo llamarla mujer, aludiendo a Génesis 3, la mujer te aplastará, sino que todos los judíos de la historia del judaísmo sabían que la mujer de Génesis 3 no iba a ser obviamente una mujer pagana, sería una mujer del pueblo de Dios, por lo tanto una judía. Entonces en Judith el hagiógrafo está intencionadamente ya proyectando la mujer de Génesis 3 en el nombre, una mujer del pueblo judío, una judía, Judith. Y Betulia, como decía, la ciudad de la Virgen, porque seguramente el mismo hagiógrafo está haciendo también un guiño a la gran profecía de Isaías 7:14. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. La mujer de la Virgen, esa mujer de Isaías es la mujer que va a traer la salvación
porque va a traer al Salvador. Judith no va a tener ningún hijo, pero va a traer la salvación, como la Virgen de Isaías 7:14. Quizá de ahí el nombre de Betulia, para que también unamos cabos. Y en cualquier caso, se subraya mucho también la castidad de Judith. Claro, Judith y Esther son especiales también en este aspecto porque, aunque no se subraya ni se dice explícitamente que fuesen vírgenes, hay indicios para imaginarlo. Lo que sí es claro es que no tuvieron hijos. Y lo que sí sabemos es que en los libros más antiguos del Antiguo Testamento, para la mujer no tener hijos era como una maldición, porque era el modo de transmitir vida, de traer salvación al mundo a través de los hijos, de mantener la permanencia en la historia. Pero esos son los libros más antiguos. Conforme va avanzando la revelación progresiva del Antiguo Testamento, y seguramente también en preparación a la comprensión de la figura de María, estas dos heroínas del Antiguo Testamento, Esther y Judith. Esther, sabemos que se convierte en reina, pero no sabemos que tuviese trato conyugal con el rey. De hecho, en su oración le dice al Señor: me da asco el lecho de los incircuncisos. Como diciendo, o sea, me repugnaría acostarme con el rey. No sabremos si lo hizo o no, que en cualquier caso, como tampoco es un libro histórico, no. Pero está afirmando que si de ella depende, elige virginidad antes que el lecho de los incircuncisos. Y en Judith se nos dirá que estuvo casada con un hombre, Manasés, que murió enseguida y que luego permaneció viuda toda su vida, a pesar de tener montones de pretendientes. Ella no, ella eligió. Y son dos mujeres que traen la salvación a su pueblo en su no teniendo hijos y eligiendo no tenerlos, lo cual es interesante, cuando menos. Bien, Judith nos va a traer la salvación también a través de una confianza perfecta en Dios. Y también va a acabar con la cabeza del enemigo, como anuncia Génesis 3. Y luego veremos lo especiales que son las bendiciones finales que ella recibe. Vamos con la confianza perfecta. ¿Qué os parece la decisión de los jefes de Betulia? Si en 5 días Dios no nos ha auxiliado, nos rendimos. Les dice Judith a los jefes: pero vosotros, ¿quiénes os creéis que sois para poner un plazo a Dios para salvarnos? Dice en el versículo 12 del capítulo 8: ¿por qué habéis hecho esto? Porque ¿quiénes sois vosotros para tentar a Dios y poneros en su lugar entre los hijos de los hombres? ¿Cómo que si no nos auxilian 5 días nos rendimos? Los otros dicen: no, es que nos han presionado tanto, Y luego añade 3 versículos más tarde. Dice: porque aunque haya establecido Dios no enviarnos ayuda en los 5 días, que vosotros habéis puesto 5 días, pero ¿y si Dios en su designio ha decidido no enviarnos ayuda? ¿Vais a poner vosotros en tela de juicio el plan de Dios? Aunque haya establecido no enviarnos ayuda en los 5 días, tiene suficiente poder para protegernos o destruirnos ante nuestros enemigos cuando quiera. Dios puede hacer lo que quiera. No podemos ponernos en su lugar ni exigirle nada. Y luego
añade, no obstante, confiamos en Él, vamos a pedirle ayuda. En espera de su protección, supliquémosle que nos ayude, porque escuchará nuestra voz si es de su agrado. Oye, y si no lo es, pues como Job, aceptamos de Él los bienes y los males, porque de Él lo aceptamos todo. ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno. Y si le agrada ayudarnos, fenomenal. Y si no le agrada ayudarnos, también fenomenal. ¿Voy yo a juzgar a Dios? Eso se llama confianza. Sigue. Y solo he podido seleccionar algunas frasecitas, porque no me caben todas aquí. Bueno, no es que capan, es que no hay tiempo para todas. La esperanza, toda ella puesta en Dios. Nosotros no conocemos otro Dios que no sea Él. Por esto esperamos que no dejará de velar por nosotros ni por nuestra gente. Y a lo mejor ese velar por nosotros implica que nos castiguen los enemigos, pues como sucedió en el 722 cuando arrasó Samaria el imperio asirio, o en el 586 cuando destruyó Jerusalén el imperio babilonio. ¿Dejó Dios de ser nuestro Dios? No. ¿Permitió eso? Sí. ¿Para qué? Para nuestro bien. Como todo, porque es bueno. Pues aquí lo mismo. No dejará de velar por nosotros ni por nuestra gente, independientemente de lo que haga Holofernes. Y luego, además, tomad nota, queridas siervas de Jesús, el valor de la prueba. Lo que decíamos antes de Job, sentíos muy dichosas cuando os veáis puestas a prueba. Dice Judith, esto sale con frecuencia en la lectura breve de la hora intermedia, demos gracias al Señor, nuestro Dios, por todo esto, ya que nos pone a prueba como a nuestros padres. Acordaos de todo lo que le hizo a Abraham, de cómo probó a Isaac y lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria cuando apacentaba las ovejas de Labán, el hermano de su padre, de su madre. Y sigue con un montón de ejemplos más y más, he puesto solo los 3 primeros. Dice, acordaos, ¿quién ha habido elegido por Dios, predilecto de Dios, que no haya sido puesto a prueba al límite? Ni uno. Si sois puestos a prueba, teneos por muy dichosas, hermanas. Y dice Judith a los del pueblo. Después de darles esta intensa catequesis y dejarles un poco abrumados a los jefes de la ciudad, dicen, ahora no os preocupéis, que ya me encargo yo de enmendar vuestro estropicio. Solo os pido que os pongáis todos a rezar, a hacer penitencia y encomendad mi plan. Entonces ella se va, bueno, eso ha indicado que desde que estuvo viuda, vestida siempre de luto riguroso, sin salir de casa, dedicándose día y noche a sus oraciones, y solo salía de casa para las fiestas litúrgicas. Tenía a su criada, que la acompañaba, la que hablaba de las cosas, administraba maravillosamente todos sus bienes, era una mujer ejemplar, pero nada de ir coqueteando por aquí, por allá, ni cosas parecidas. Total, que hecho este discurso, va a su casa, se quita los vestidos de viuda, de nuevo como Esther se embadurna de ceniza, de penitencia, de ayuno, de oración, y suplica al Señor. Por supuesto, solo puedo seleccionar algunas frasecitas, la oración es mucho más larga y bonita, os invito a que la leáis despacio toda ella. En el capítulo 9 dice en un versículo, oh Dios, Dios mío, escúchame que soy una viuda. Considera su soberbia, la de Holofernes. Envía tu ira sobre sus cabezas, pon en mi mano, que soy viuda, la fuerza para hacer lo que me he propuesto. Abate su altivez por obra de una mujer.
tienen la conciencia de que la salvación llegará por una mujer. Haz que todo tu pueblo y toda tribu sepan que tú eres Dios, el Dios de todo poder y fuerza, y que no hay otro protector de la estirpe de Israel sino tú. Es una oración confiada en el Señor. Y la oración es mucho más larga. Después de rezar, pues se arregla, se baña, se limpia la ceniza y se viste esplendorosamente. Se pone unas superdiademas, unas trenzas preciosas, un traje deslumbrante y, como os decía algunas en la meriendita del café, unas sandalias alucinantes, brillantes, hermosísimas, que atrapaban la mirada de todos. Y entonces se viste esplendorosamente y coge a su criada y una mochila que llena de bocadillos cocinados al estilo judío. Y con estas armas, su belleza, antes que su belleza, su confianza en Dios, su belleza, su criada, su mochila y sus sandalias, sale de casa. Claro, todos que no la veían casi nunca, cuando la veían de luto, de repente ven salir como una mujer vestida de sol de su casa que les deja a todos fascinados y boquiabiertos. Y dice, ¿pero qué haces? ¿Pero a dónde vas? Dice, tranquilos, no os puedo desvelar mi plan, solo que recéis, abridme las puertas que voy al ejército enemigo. ¿Que vas a dónde? Tú confía y reza. Entonces le abren las puertas, sale con su criada y empieza a bajar. Y entonces, claro, la atisban los primeros soldados enemigos que estaban custodiando el asedio. Se quedan ojipláticos y patidifusos al ver tanta belleza concentrada en una misma persona, diciendo, un pueblo que tiene mujeres como estas tiene que ser un pueblo impresionante. Pero entonces le paran y dicen, ¡alto! ¿Dónde vas? Quiero ver a vuestro general. ¿Me lleváis ante su presencia? Entonces, sí, claro que te acompañamos. Entonces le acompañan y según van pasando puestos de guardia, cada vez se les unen más soldados, todos, por un lado, inquietos por la curiosidad y por otro lado, claro, imaginaos, llevan de guerra un montón de meses sin ver mujeres, pues ven una espléndida y todos la siguen con la mirada diciendo, bueno, vamos a custodiarla hasta llegar a Holofernes. Cuando llegan ante Holofernes, que hay una mujer judía que quiere verte. Y Holofernes dice, ¿cómo? Total, la recibe y Judith le dice, pues mira, he venido porque nosotros tenemos un Dios, creo que ya te informó Agior el amonita, ¿verdad? Tenemos un Dios que es el Dios de toda la tierra. Y resulta que mi pueblo ha sido infiel a mi Dios y mi Dios ha decidido entregártelo a ti para que lo castigues por su pecado. Yo, que soy fiel a mi Dios, he abandonado a mi pueblo infiel para no contaminarme de su pecado y te pido que me acojas en tu campamento y si quieres que acojas mi ayuda. El Señor, yo, si te parece bien, rezaré todos los días a mi Dios para informarte de cuál es el día en el que el Señor te entrega a los judíos en tu mano para que ese día puedas atacarlos sin tener ni una sola baja de tu ejército. Holofernes dice, pero cuánta sabiduría hay en tus labios, pero cuánto valor en tu persona. Pero está encantado de la locuacidad, del valor de esta mujer y de su presencia. Dice, claro que te acogemos en nuestro campamento. Dice Judith, yo solo una condición.
Yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios, así que no me voy a contaminar con vuestros alimentos. Por eso me he traído aquí mi mochila de bocadillos judíos, que es de lo que me alimentaré, pero si me dejáis una tiendita, sí, total, que le montan una tienda a Judith y a su compañera, y entonces, pues todos los días sale del campamento, sale de la guardia, bueno, que voy a rezar, vale. Rezan y vuelven, ya hemos terminado, se acuestan y si pasan 2-3 días. Y mientras tanto, Holofernes y sus generales, bueno, pues no paran de comentar la situación, ¿no? Diciendo, pero ¿habéis visto qué mujer tan admirable, tan hermosa? ¿Habéis visto qué sandalias tiene? ¿Qué espléndidas son? ¿Habéis visto qué belleza, qué diadema, qué...? Y entonces Holofernes dice, mira, si no somos capaces de disfrutar de la presencia de una mujer como esta, vamos a ser el hazmerreír de todos los pueblos. Hay que hacer algo para disfrutar de ella. Y entonces le dice al eunuco, ¿por qué no la convences? Vamos a hacer una fiesta y vamos a convencerla para que venga a la fiesta y entre la fiesta y demás, pues algo conseguiremos. Y entonces el eunuco le dice, Judith, mi señor quiere celebrar una fiesta en tu honor y te invita a que vengas, a que... Entonces Judith le dice, por supuesto, sería una descortesía por mi parte no aceptar la invitación de Holofernes, pero ojo, yo llevaré mis bocadillos, no voy a contaminarme con vuestras hamburguesas llenas de cerdito y de ketchup. Vale, pero vienes, sí, voy. Total, que el plan era, pues cuando estuviese Judith en la fiesta, pues los generales ir yéndose para que pudiesen quedarse a solas Holofernes con Judith y poder llegar a mayor intimidad. Y eso, Holofernes cuando la ve venir ya se emociona y con la emoción se empieza a beber vino y más vino y más vino. Está tan contento Holofernes con su invitada especial. Y entonces el eunuco pues va poco a poco echando a los generales, así se van quedando menos en la fiesta hasta que ya se quedan solitos Holofernes y Judith. La situación soñada por Holofernes. Pero ha bebido tanto vino nuestro amigo Holofernes que se cae mareado y tumbado encima de las rodillas de Judith. ¿Y Judith qué hace? Reza. Llega el momento decisivo de su plan. Judith se hinca de rodillas y dijo en su corazón, tachán, Señor, Dios de todo poder, mira en esta hora la obra de mis manos para glorificación de Jerusalén. Porque ahora es el momento de preservar tu heredad y de dar cumplimiento a mi propósito de destruir a los enemigos que se han levantado contra nosotros. Llega el momento de atacar, llega el momento de actuar, de cortar la cabeza del enemigo. Y entonces, después de haberse encomendado a Dios, agarrándole por el cabello, dijo, dame fuerza, Señor, Dios de Israel, en el día de hoy. Entonces, con toda su fuerza le asestó 2 golpes en el cuello y le cortó la cabeza. Acaba con el enemigo, se cumple. Génesis 3. La mujer aplasta la cabeza. Aquí ahí detrás tenéis a la sierva. Entonces, notad una cosa. María acaba con el enemigo, como Judith le destruye
¿Cuáles son sus armas? La confianza en Dios, la oración. Pero además es que Judith, igual que Esther, pero en este caso muchísimo más, se juega la vida. Para vencer al enemigo hay que meterse hasta el fondo del infierno, sin dejarse contaminar por el pecado. Hay que, imaginaros, humanamente hablando, la repugnancia que tuvo que vencer Judith, una mujer pudorosa, comedida, que en toda su vida lo que había manifestado era el deseo de ocultar su belleza bajo el luto, que no quería estar ni en la mirada ni en la boca de nadie. Pero para llevar a cabo su plan, tiene que meterse en el fango, tiene que dejarse ver por ojos libidinosos y entrar hasta la alcoba del infierno para acabar con el enemigo de la raza humana. Tiene que jugárselo todo y arriesgar su vida. Es decir, la colaboración de María a la salvación no es pasiva, no es contemplar simplemente a su hijo muriendo en la cruz, no, es activa. María al pie de la cruz ha entrado hasta la alcoba del infierno. Ha tenido que luchar cara a cara en el infierno para vencer, para aplastar la cabeza. Ha tenido que tragar toda la repugnancia de este mundo para acompañar a su hijo hasta el final. Como tuvo que hacer Judith. Para ella no era nada agradable recorrer ese camino desde su plácida Betulia hasta los caminos llenos de hombres mugrientos, pecadores. Pero ella recorre ese camino, igual que María. No tiene miedo de bajar hasta el fondo del pecado para destruirlo. Bajar sin contaminarse con él. Y entonces, la mochilita de los bocadillos, que ya no tiene bocadillos, mete la cabeza de Holofernes recién cortada en la mochila, se la pone al hombre, sale por la ventana. Mientras tanto el eunuco les había dejado bien encerraditos para que nadie les molestase. Va a buscar a la criada a su tienda, dice, vamos. Saludan a los de la guardia como todas las noches, bueno, que vamos a rezar, luego volvemos. Sí, adiós, adiós. Lógicamente ya no vuelven y recorren todo el camino de vuelta a Betulia. Y cuando llega a Betulia, se sube a la muralla y abre su mochila y saca la cabeza de Holofernes. Todos se quedan alucinados. ¿Pero cómo lo ha hecho? Y empiezan a proclamar y a exultar. Y entonces Judith también ensalza a Dios, no a sí misma, en un primer Magnificat que nos recuerda al de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice Judith en 13:14, como María. Cuando María dice eso, ya ha empezado la victoria sobre el mal, porque ya ha venido al mundo el Redentor y está en su seno. Aquí Judith, todavía siguen rodeados de enemigos, pero ya se ha dado la victoria porque el enemigo ha sido aplastada su cabeza. Y exhorta a los demás a que también alaben a Dios, es decir, a que también digan Dios es bueno, que es el canto de victoria sobre el mal. Alabad a Dios, alabad a Dios, porque no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, sino que por mi mano ha herido a nuestros enemigos esta noche. De la mano de María los ha herido. Y más adelante les dice
la cabeza de Holofernes, gran capitán del ejército asirio, y esta es la cortina bajo la que yacía en su ebriedad. El Señor le ha golpeado por mano de una mujer. De aparentemente lo más débil e inservible frente a un gran ejército como es una mujer, pues le ha bastado a Dios para acabar con todo el ejército enemigo. Y entonces todos le bendicen. Ocías, el jefe de Betulia, la bendice. Bendita seas tú de parte del Dios Altísimo,